Capítulo 7. Funciones y protecciones del inverter. En la entrega anterior terminamos de explicar el funcionamiento del generador PWM que excita al MOSFET convertidor reductor realimentado desde los tubos. En esta vamos a analizar los controles, las protecciones del inverter y el método de reparación. Introducción. En el capítulo anterior mencionamos que la fuente PWM debe estar sincronizada con el inversor, pero no explicamos el por qué y qué falla ocurriría si el inversor y la PWM oscilan cada cual por su lado, aunque lo hagan en frecuencias muy próximas o idénticas pero con fase deslizante. Contestemos algunas preguntas relacionadas con el tema que nos ayudarán a entender el funcionamiento de un LCD. Para tener una sensación de movimiento, la pantalla LCD debe cambiar a un ritmo dado llamado ritmo de refresco. ¿A qué ritmo? No es un ritmo de frecuencia fija. Depende de la señal de entrada, pero no es igual a la frecuencia vertical de la señal de entrada. Puede ser un múltiplo de la misma. Por ejemplo, si la señal de entrada es una señal de definición normal o mejorada, televisión común de aire o cable analógica o digital o reproductor de DVD, y la norma es PAL-N, será de 50 Hz. La frecuencia de oscilación propia del inverter se elige en valores de 50 kHz aproximadamente. Si se iluminara la pantalla excitando los tubos con la red de 50 Hz, se podrían tener problemas de batido entre la frecuencia vertical de la imagen y la frecuencia de iluminación de los tubos, que sería de 100 Hz. Por eso, y para evitar la irradiación de campos magnéticos de 50 Hz de un balastro y el encendido por arrancadores, que los tubos se excitan con un inverter de alta frecuencia. Ahora imaginemos el problema que se puede producir cuando la frecuencia del Roller y del buck converter no coinciden pero están muy cercanas. El buck converter no puede generar una tensión continua sin ripple. Se lo puede hacer tan pequeño como se desee aumentando el valor del capacitor de filtro, pero siempre existe un ripple. Esto significa que la iluminación de los tubos no va a ser constante, va a variar al ritmo fijado por el buck converter. Pero la iluminación de los tubos sigue a la frecuencia del Roller. Entonces se produce un efecto de batido. Si las frecuencias son prácticamente iguales, se observará una barra horizontal tenue que se desplaza por la pantalla a una velocidad que depende de la diferencia de frecuencias. Si la diferencia es más grande, se producirán varias barras que se desplazan. Si las frecuencias están enganchadas, es posible que una parte de la imagen esté más iluminada que otra, con un suave degradé entre ellas, que es imposible de apreciar. En tanto que si son de diferentes frecuencias, ese degradé camina por la pantalla y se hace visible. Por este motivo, el generador de diente de sierra del modulador PWM se engancha con la iluminación de los tubos, es decir que buck y Roller están siempre enganchados. Inclusive cuando los circuitos están enganchados no hace falta emplear un capacitor de filtro, porque el Roller siempre consume lo mismo, ya que si no conduce un transistor conduce el otro, y lo hacen prácticamente pasando del corte a la saturación. En TVs modernos el inverter se basa en un circuito integrado. En estos casos existe un oscilador RC del cual se toma la señal para los equivalentes al buck y el Roller internos. ¿Quién consume la mayor energía en un LCD, la pantalla o los tubos fluorescentes? Sin ninguna duda, los tubos fluorescentes. La pantalla es una llave que deja o no deja pasar luz. Esto no quiere decir que la pantalla no se caliente. Se calienta porque cuando está oscura absorbe la energía de los fotones que emiten los tubos fluorescentes. Y como la iluminación debe ser blanca, la luz emitida por los tubos debe contener fotones de todo el espectro, incluyendo rojos e infrarrojos, que producen calor. Pero la pantalla sería en todo caso receptora de energía térmica. Los emisores son los tubos fluorescentes y ellos consumen la mayor parte de la potencia que consume un televisión LCD. Y donde hay potencia existe posibilidad de falla. Por un lado, piense que un tubo fluorescente es un suicida en potencia, porque no tiene autorregulación. Si se le aplica una tensión fija se quema porque es peor que una carga en cortocircuito. Equivale a una resistencia negativa. Por eso el inverter debe entregar energía, pero controlando la corriente que atraviesa los tubos. Si la corriente aumenta, debe bajar la tensión por el buck converter. Este es un proceso de realimentación progresivo, pero debe estar controlado por un circuito que, cuando mide una corriente demasiado alta, corta el funcionamiento del Roller. Los fabricantes agregan otras protecciones, tales como un apagado total si uno de los tubos deja de funcionar, es decir, una protección por corriente baja. En realidad, si se trata de una pantalla grande, por ejemplo de 8 tubos, el apagado de uno prácticamente no se percibe. Pero el circuito de control sí lo percibe y apaga el televisión, porque un tubo apagado puede significar una pérdida de corriente con el consiguiente peligro de incendio o explosión del tubo defectuoso.
Si usted trabaja en un servicio técnico oficial debe resolver el problema cambiando el tubo, si es que se puede cambiar. Muchas veces los tubos fluorescentes forman parte de la pantalla y hay que desarmarla quitando soldaduras de punto o adhesivos especiales para cambiar un tubo. En ese caso un servicio técnico oficial debe comunicar al cliente que hay que cambiar la pantalla completa. Si usted es un reparador independiente sabe que cambiar la pantalla completa implica un costo que el cliente no va a afrontar. En ese caso todo vale, para que el cliente quede conforme en tanto se le avise de las operaciones realizadas. Si se consigue un tubo fluorescente de repuesto se debe intentar el cambio aunque haya que trabajar de técnico mecánico. Si no se consigue el tubo y la pantalla es de 4 o más tubos se debe sacar el tubo quemado o cortarle la corriente reemplazando su carga por un conjunto de resistores que consuma lo mismo que el tubo. Observe que no decimos un resistor sino un conjunto de resistores porque los tubos pueden llegar a alimentarse con 1200 o 1400 V en el momento del encendido bajando luego a unos 600 V y los resistores más pequeños no admiten dicho valor de tensión aplicado. Aquí hay que aplicar las leyes básicas de la electrónica y toda la astucia posible. Estudiar la protección y observar si cada tubo tiene la suya. En ese caso habrá que quitar la protección del tubo anulado. Si la protección lee la corriente de los tubos agrupándolos de a 2 o de a 3 entonces habrá que reemplazar el tubo por resistores en serie que consuman lo mismo que el tubo. Tal vez haya que anular la protección completa en forma provisoria, para que los tubos se enciendan y así poder medir el consumo y la tensión aplicada a cada tubo. Para medir la tensión sobre cada tubo hay que construir una punta especial para el tester que será tratada en un apéndice. Las protecciones del inverter. Para empezar vamos a analizar las protecciones del circuito del Philips LC03 que van unidas en cierto modo a la regulación. En la figura 7 de febrero de 2001 se puede observar la simulación de la sección de protecciones y parte del generador de la señal de PWM. Fig. 7 de febrero de 2001 sección de protecciones del inverter Philips LC03. El resistor R1 representa la carga de 2 tubos, para simplificar el circuito no se dibujan los otros 2 tubos. Observe que la conexión a masa está realizada a través de un doble diodo, uno de los cuales se conecta directo a masa y otro a masa por C18 y R2 donde se genera la señal para el generador PWM. Esta salida está indicada como regulación del tiempo de actividad y se encarga de regular suavemente el período de actividad para lograr la tensión de fuente correcta que alimenta al roger. Esa tensión depende de la condición de uso. Recuerde que los tubos no encienden si no se les aplica por lo menos 1200 V. Pero que apenas encienden esa tensión debe ser reducida a unos 600 V para mantener al tubo con el brillo correcto. Cuando el circuito arranca la corriente por los tubos es baja a pesar de que se les aplica una tensión alta. Observe que al no circular corriente la tensión sobre R30 no alcanza a la tensión de cener de D7, D8 o de D9, D10 de acuerdo al semiciclo analizado y por lo tanto la tensión sobre R29 es nula. Como también es nula la señal sobre C18 y R2 el sistema aumenta el tiempo de actividad para que los tubos se enciendan pero inyectando corriente a través de R30 de 1 mons para lograr un encendido suave tipo fuente de corriente. Un instante después comienza a aumentar la corriente por los tubos y aparece tensión sobre R29 al mismo tiempo que sobre C18 y R2 que comienzan a producir la regulación llevando la tensión de los tubos a unos 600 V. El mismo sistema de regulación puede determinar que se está produciendo una sobrecorriente muy importante y bloquear el sistema cortando la oscilación PWM. Durante el arranque es lógico que se produzca una corriente importante que no debe hacer funcionar la protección. Por esa razón es que el sistema posee un arranque suave levantando la tensión del buck converter lentamente. Pero separadamente del lazo principal de realimentación existe un sistema sensor de baja corriente por los tubos, uno o más tubos apagados, que funciona sensando la tensión sobre R29. Si usted observa el circuito de la figura 7 de febrero de 2001 verá que la tensión sobre el resistor R29 carga el capacitor C14 con tensión continua mediante D11 y R31. Con tensión normal o alta Q11 conduce tomando como tensión de fuente la tensión aportada por el diodo D6. Esta conducción significa que Q12 se corta y su tensión de colector sube hasta la tensión de la fuente de 5V. Este incremento solo puede hacerse al ritmo fijado por R35 y C15 que forman una constante de tiempo de 200 ms. Este tiempo es el que necesitan los tubos para encender ya que si no existiera esta constante de tiempo Q13 conduciría de inmediato cortando las oscilaciones del buck converter.
La tensión de C14 también sirve para otra función. Observe que en paralelo con el gate de Q11 se coloca el gate de Q14. R31 forma una constante de tiempo con C14 de 1 ms. Durante ese tiempo Q14 está abierto y existe un transistor llave en el generador PWM, no dibujado en 7 de febrero de 2001, que reduce el período de actividad para generar un arranque suave. Luego cuando conduce Q14 el período de actividad se modifica y el sistema entra en regulación. Reparación de un inverter. ¿Cómo se repara un circuito de protección y un inverter completo? Por lo general es imposible determinar la condición de las protecciones tratando de hacer funcionar el circuito normalmente. Lo único que se consigue, es ver que no hay generación de tensión para los tubos, pero no se sabe si es por un mal funcionamiento del roger, del buck converter del generador PWM o de las protecciones. Hay que trabajar metódicamente. Pero el método de trabajo depende del equipamiento que posea cada técnico. Lo ideal es poseer una fuente regulada de 0 a 30 V. Que entregue una corriente de 4A y trabajar a circuito abierto. El método es similar al que se utiliza para reparar fuentes de alimentación pulsadas de televisión. En lugar de alimentar el roger desde el buck se lo desconecta y se lo carga con una carga adecuada. Luego se alimenta el roger desde la fuente regulada levantándola desde 0V y se observa el funcionamiento con un osciloscopio o con un medidor apropiado. Si el roger funciona bien se observa que el buck genere tensión sobre la resistencia de carga. Si no genera tensión se pasa a observar la presencia de señales emitidas por el generador PWM y potenciadas por el driver. Y si este no emite se pasa a controlar la realimentación del roger al generador PWM y las protecciones. Si usted no tiene una fuente de 4A debe usar otro método menos específico. Es decir que no podrá reparar buscando la falla paso a paso, sino que deberá suponer que ciertas etapas funcionan bien verificando las secciones fáciles de controlar. Supongamos que usted solo tiene una fuente de 12V1A. Antes de alimentar el inverter verifique con el ómetro que no esté cortada R29 indicando un valor de 510 ohms, si estuviera cortada el inverter arranca y se detiene de inmediato. Luego desconecte Q4 para evitar que el buck arranque y tire abajo a la tensión de la fuente de 12V1A. Alimente con 12V entre las patas 1, 2, 3 y las 6, 7, 8. ¿Qué tensiones se deben medir en la sección de protección para indicar que ella funciona correctamente? El fabricante no indica las tensiones sobre el plano, así que tuvimos que dibujar el circuito en un laboratorio virtual para poder resolver el problema. Nosotros dibujamos todo el circuito, pero en la mayoría de los casos solo hace falta dibujar una parte del mismo. En la figura 7 de marzo de 2001 se puede observar el circuito de protección aislado del resto para estar seguro que él funciona correctamente y no está afectado por el circuito del generador PWM. Fig 7 de marzo de 2001 Circuito de las protecciones. Lo primero es reemplazar los tubos por un resistor equivalente que soporte 2kV indicado como R1 en el circuito. El primer problema es cómo excitar al circuito y cómo controlar sus salidas. Como dijimos, todo depende del instrumental que usted tenga en su taller. El generador que se necesita realmente y que está dibujado en el circuito no existe en ningún taller, pero esperamos diseñarlo en algún momento. Se trata de un generador sinusoidal de 50 kHz de 0 a 1500 V. Mientras tanto se puede trabajar con un E-Variac conectado en lugar del generador XFG1 pero modificando el resistor R1 para que por el circuito circule una corriente normal y modificando la conexión del generador. En la figura 7 de marzo de 2002 se puede observar el circuito de prueba incluyendo la medición de las dos salidas con un diodo verde para el corte por poca corriente por los tubos y uno rojo para el arranque suave. Fig 7 de marzo de 2002 Circuito de protecciones listo para probar. Enumeremos los componentes agregados para realizar la prueba y que no forman parte del circuito real. R16, 27K5W reemplazan la carga de los tubos al alimentarlos con 300V. R21, 10K5W limita la corriente por los diodos tener C1, 1 UF cerámico disco. Evita oscilaciones debidas a la realiment. Por R34 R23 LED 1 rojo, sensor de operación del arranque suave. R22 LED 2 verde, sensor de protección por baja corriente por los tubos V2, fuente de 5V, agregada si no se usa la fuente interna E-Variac, fuente ajustable de 0 a 300 VCC. Reemplaza al inverter J4, para realizar una prueba muy burda si no tiene E-Variac. La prueba de la protección es muy simple y se basa en la utilización del E-Variac. Comience con el E-Variac en 0. El LED rojo debe estar apagado y el LED verde.
Encendido indicando que el generador PWM está cortado porque no circula corriente por los tubos, por ejemplo tubos desconectados. Debido al arranque suave existe la posibilidad de que el sistema no arranque nunca debido a que antes de encender los tubos no consumen. Para evitarlo existe la constante de tiempo R35C15 de 200 ms que retarda el encendido del LED verde. Ese retardo se puede observar a simple vista teniendo en cuenta el momento que se conecta la fuente de 5V y el momento en que enciende el LED. Si quiere estar seguro del retardo utilice un osciloscopio conectado sobre el colector de Q12. Evidentemente la tensión de colector no puede subir a 5V en forma inmediata ya que C15 se deberá cargar mediante R35. Luego comience a subir la tensión debe variar lentamente. Con 2V ya se apaga el LED verde porque la tensión sobre el diodo D6 alcanza para polarizar la base de Q12 y saturarlo y en consecuencia se corta Q13. El rojo permanece apagado porque sobre R29 no hay tensión debido a que hay que vencer los dos tener de 75V en serie para que circule corriente por la rama de retorno del transformador. Con 150V en el variac sobre R29 aún no hay tensión. Recién cuando la tensión llegue a 220V aparecen algo más de 3V sobre las compuertas de Q11 y Q14 produciéndose el encendido de ambos diodos LEDs rojo y verde. Subiendo la tensión hasta 300V no se producirá ninguna variante. Si usted no tiene un variac no puede probar el circuito de los Zeners y la red de entrada de 11R31. Alimente el diodo D6 con una fuente de baja tensión de 5 o 12V. Al cerrar la llave J4 se deben encender ambos LEDs. El rojo de forma inmediata y el verde con un retardo de 200 ms. En la simulación puede poner el variac en 12V y operar la llave con un osciloscopio sobre el terminal de drenaje de Q14, negro, y sobre el colector de Q12, en gris, rojo en colores. El primer paso. El funcionamiento de las protecciones ya está controlado. Realmente hacer la prueba es bastante complejo pero no hay otra posibilidad si usted no tiene una fuente regulada de baja tensión y alta corriente para mover al inverter en reemplazo del generador PWM. Justamente el análisis que vamos a realizar a continuación sobre el método de prueba del generador y el driver PWM nos permite realizar una prueba a lazo abierto que permite generar señal de 1200V a 50 kHz. Por supuesto no le aconsejamos usar jamás los tubos reales como carga porque como ya dijimos son componentes que tienen resistencia negativa luego del encendido. Es decir que encienden con un dado valor de tensión alterna y se ceban de modo que la corriente aumenta enormemente por ellos a la tensión de encendido. Esto requiere una reducción inmediata de la tensión aplicada que no puede hacerse lo suficientemente rápido manejando la tensión del buck converter a mano. Si no existe el adecuado load de realimentación no use los tubos del propio televisión. Reemplácelos con tubos simulados por resistores de potencia y recién después de haber reparado el inverter y haberlo medido adecuada y concienzudamente conéctelo a los tubos reales. Operar de otra forma puede significar quemar uno o todos los tubos o lo que es peor hacerlos explotar cerca de la pantalla destruyéndola. En la figura 7 de marzo de 2003 se puede observar el circuito detallado de la sección generadora de la señal PWM. Fig 7 de marzo de 2003 sección generadora PWM. Como estamos trabajando con la plaqueta separada del televisión debemos considerar que no existen señales por el conector de entrada. Recordemos que por el conector J1 ingresan no solo fuente de 12V y masa sino dos señales muy importantes que son encendido, indicado on-off en el circuito, y BRI. La señal de encendido sirve para que los tubos estén apagados en ausencia de vídeo y la señal BRI es un ajuste de la iluminación de backlight en función del tipo de señal de entrada que proviene de la plaqueta digitalizadora. En nuestro caso ambas señales deben ser reemplazadas por una llave la primera y por un preset la segunda. Para no cargar la fuente de 12V sacamos el MOSFET del buck converter. Esto implica que el diodo D2 se quede sin realimentación. Por eso agregamos un preset más que reemplace la salida del buck converter. Por supuesto es todo muy trabajoso pero es un peaje que tenemos que pagar por no tener una fuente adecuada que permita probar el inverter completo. Observe que además tenemos anulada la protección por baja corriente por los tubos y cortada la realimentación de alterna proveniente de los mismos, equivalente a los tubos desconectados. En estas condiciones y con los presets agregados al 50%, se producen las tensiones indicadas en el circuito. Es decir, 2 con salida baja porque en el terminal, hay más tensión que él. Lo mismo ocurre con U1 haciendo que la salida esté prácticamente a potencial de masa.
La reparación de esta sección a nivel de continua es muy simple y consiste en medir los potenciales de los terminales que luego no tienen señal aplicada, los terminales. Si no tienen los valores indicados hay que revisar primero la fuente de 5V generados por Q3. La salida es en realidad de 4,86V que están dados por el CENER de 1 que debe estar en 5,6V. Si la base tiene la tensión correcta y el emisor no, quite la carga y vuelva a medir. Luego desconecte la fuente y mida los resistores con el ómetro. ¿Se puede probar el generador PWM sin excitar los tubos? Se puede y es lo que se debe hacer para evitar que los tubos se quemen o exploten por exceso de corriente. Repetimos, nunca use los tubos como carga. Primero pruebe toda la sección de potencia usando cargas resistivas y cuando está seguro del funcionamiento correcto y de una buena regulación entonces puede probar con los tubos como carga. Para probar la sección PWM se requiere un generador de audio o un generador de onda rectangular que funcione en 50 kHz. Lo ideal es un instrumento múltiple que sirva para realizar varias pruebas en TVS, ATRC y LCD, un driver simulado del cual existen varias versiones. El autor está diseñando un circuito con un PIC que resuelve el problema general del driver de televisión ATRC de 15.625 Hz, 31.250 y 62.500 Hz con salida para base del transistor de salida horizontal y para base del excitador. Salida de 50 kHz tipo PWM para prueba de fuentes pulsadas e inverters y algunas aplicaciones más. Como fuere, ingresando señal de unos 50 kHz 10V, teóricamente debe ser senoidal pero podría ser cuadrada aunque es preferible que sea triangular, sobre la entrada de realimentación de K. Con un resistor de 1K en serie se logra excitar al circuito y probar el funcionamiento del generador PWM. En la figura 7 de marzo de 2004 observamos el oscilograma a la salida del primer comparador. Fig 7 de marzo de 2004 prueba del primer comparador o generador PWM. Como se puede observar la salida en una señal rectangular. Pero lo más importante es que el período de actividad depende de la amplitud de la señal de entrada. En la figura 7 de marzo de 2005 observamos lo que ocurre cuando esa señal la reducimos, poco brillo en los tubos. Y en la 7 de marzo de 2006 vemos qué sucede cuando la aumentamos, mucho brillo. Fig 7 de marzo de 2005 salida PWM con poco brillo. Fig 7 de marzo de 2006 salida con mucho brillo. Del mismo modo se puede observar que el ajuste del preset que simula la señal PRI proveniente de la plaqueta digitalizadora también produce un cambio en el tiempo de actividad ajustando el nivel de brillo de los tubos al tipo de señal de entrada como se observa en la figura 7 de marzo de 2007 en donde el preset se ubicó al mínimo. Fig 7 de marzo de 2007 señal original pero con preset PRI a 0%. El segundo comparador opera también como generador PWM porque la señal rectangular del primero se vuelve a integrar en R36 y C4 formando una nueva señal triangular recortada por la señal continua de la entrada positiva, que opera como detector de tensión de salida nula del buck converter. En efecto, si la entrada de 12V aumenta de valores peligrosos, el diodo D2 corta el funcionamiento por exceso de tensión y si la tensión de salida es muy baja también. Es decir que D2 es un diodo de protección contra sobretensiones o tensiones bajas de 12V y se puede comprobar su funcionamiento moviendo el preset R22 en la simulación y observando el corte en el terminal de salida de 1. Posteriormente se observa la llave de encendido del oscilador que tiene una disposición en gate común y entrada por sumidero. Esta disposición es similar a la de base común y entrada por emisor en un transistor bipolar. El circuito se comporta como una llave para tensiones de sumidero altas pero la tensión del terminal de fuente no puede bajar más allá del valor de conducción del gate. Con esto se logra que la excitación no llegue a cero sino a un valor de unos pocos voltios y se aleja al MOSFET de potencia de tensiones peligrosas entre los electrodos de gate y de fuente. Ver la figura 7 de marzo de 2008. Fig 7 de marzo de 2008 excitación del buck converter. Como el lector puede observar, para la reparación, todo se reduce a realizar un seguimiento de la señal desde el primer comparador hasta el gate del MOSFET de potencia del buck converter. Si usted no tiene osciloscopio deberá seguir las señales de salida con una sonda de valor pico a pico. Pero convengamos que realizar una reparación de $250 americanos sin tener un instrumento que cuesta aproximadamente ese mismo valor no tiene mucho sentido. Si usted desea reparar el buck converter le aconsejamos armar una fuente regulada de baja tensión y alta corriente. Por lo general basta con una fuente de 30V4A como la que indicamos en el apéndice 1.
Vuelva a colocar el MOSFET del buck converter cargado con un resistor R20 de 10 ohms 10W o de 4,7 ohms 25W. Por supuesto, el roger debe estar desconectado y conectado a nuestra fuente de 30V4 ajustada en su valor mínimo. Para reparar el roger debe tener en cuenta los siguientes detalles. Los tubos fluorescentes deben estar desconectados y reemplazados por 6 resistores de 100K1W en serie. El osciloscopio debe estar conectado a uno de los colectores del roger según la figura 7 de marzo de 2009. FIG 7 de marzo de 2009. Reparación del roger. Nota. El circuito real posee 2 transformadores con los primarios en paralelo para alimentar 2 conjuntos de 2 tubos como el que se ve en el circuito. Es decir que usted debe tener 4 resistores de carga de 600K6W. Estos resistores deben estar adecuadamente aislados porque son alimentados con algo de 1 kV y con corrientes relativamente importantes que puede provocar un paro cardíaco en caso de descarga accidental. El roger es un circuito muy realimentado y por lo tanto tiene todos los problemas que caracterizan a dichos circuitos. La falla en un componente hace que deje de funcionar el circuito en forma total y el reparador no puede determinar cuál es el componente dañado. Esto hace que deba repararse en bloque y por mediciones considerando la probabilidad de falla de cada material. Sin embargo, recomendamos emplear el siguiente método de trabajo. Conecte el osciloscopio pero nunca directamente. El colector se debe medir con una punta divisora por 10 y la alimentación de los resistores que reemplazan a los tubos con un divisor por 100. También se puede armar una sonda rectificadora para alta tensión teniendo en cuenta que se deben utilizar diodos recuperadores de televisión color que soporten por lo menos 1800V. Por supuesto, los capacitores deben soportar dicha tensión o deben colocarse varios en serie. Retorne el diodo de la izquierda de los 2 dobles diodos a masa. Desconecte la red de realimentación. Aumente la tensión de la fuente y observe si el roger arranca. Con un par de voltios ya debería oscilar aunque indicando baja tensión sobre los tubos. Recién a los 6V aproximadamente debe indicar unos 600V que pueden considerarse como normales. Recuerde que si el roger no tiene carga es muy probable que no oscile. La carga está compuesta por los resistores de 600K pero el retorno del bobinado es tan importante como la carga mismas. En caso de falta de salida desconecte la fuente y mida la red de retorno. No es fácil medirla sin tener los dispositivos adecuados. En principio un simple tester permite medir la barrera directa del sostener. Para realizar una medición completa se debe utilizar el variac conectado al sostener a través de un resistor de 10K1W e ir levantando la tensión mientras se mide con el tester sobre el sostener. En cualquiera de los dos sentidos se debe observar que a los 75V se produce una regulación de la tensión. Nota. No aplique más de 100V para no dañar el resistor de 10K. Si el retorno funciona correctamente, la falla está en el oscilador. Con 6V de alimentación y sin oscilación se debe medir la tensión de ambas bases que debe ser de 600 mV. Si obtiene un valor de 6V en algunas de las dos bases significa que ese transistor tiene la juntura abierta. Si al subir la tensión a 6V con el variac o la fuente regulada los mismos se cortan, entonces existe un cortocircuito y lo más probable es que uno de los transistores esté quemado. Sáquelos de a uno y observe si desaparece el corto. Cuando saque un transistor compruebe que los resistores de base no estén alterados utilizando el tester como ómetro. Si las dos mediciones dan bien, el problema se circunscribe a un capacitor C9 abierto o a los capacitores C8 y C7 en cortocircuito. Se impone cambiarlos y volver a probar. Por último, se debe sospechar del transformador T1. T1 no es un componente que pueda comprarse en una casa de electrónica. Para probarlo se requiere un circuito de conmutación forzada que puede construirse con el mismo roger. Desconecte el colector de Q10 y conecte un generador de funciones a la base de Q9 mientras observa la señal de colector en el osciloscopio. Utilice una onda rectangular de 1 kHz de por lo menos de 5V PAP. En el osciloscopio se debe observar una onda amortiguada después del flanco ascendente de la onda cuadrada, cuando se conecta la fuente regulada a 3 o 4V. La señal amortiguada debe tener una frecuencia aproximada de 50 kHz, período 20 Us, y debe llegar prácticamente de flanco a flanco. Una amortiguación mayor o una frecuencia mucho más alta significa un cortocircuito en el transformador. Conclusiones. En este capítulo terminamos de analizar un circuito inverter realmente con toda profundidad porque sabemos que es un circuito con grandes posibilidades de falla. De hecho, es prácticamente el único lugar donde se desarrolla potencia además de la fuente de alimentación.
Por supuesto es solo un circuito y además discreto, cuando la mayoría de los circuitos actuales son integrados. Este circuito fue elegido ex profeso porque su análisis detallado permite entender el funcionamiento de cualquier CI. Probablemente en la sección dedicada a describir informes de Zerovisis completemos este análisis con una o más reparaciones de inverters ACI. Apéndice 1. Fuente regulada de 30V. En el momento actual realizar una fuente de 0, 30V 4 o 5A es muy simple utilizando un circuito integrado similar a los reguladores de 3 patas con tensión de salida ajustable tipo LM335. Los reguladores de mayor potencia se llaman LM338A y funciona exactamente del mismo modo, con un preset que modifica la realimentación de salida. En la figura 7 de mayo de 2001 se puede observar el circuito correspondiente. El transformador tiene una importancia fundamental en el funcionamiento porque de él depende la tensión máxima de salida. Para probar circuitos de 12V es conveniente que sobre los capacitores haya solo 15V de tensión, evitando así un sobrecalentamiento del LM338K o el uso de un disipador muy grande. Por supuesto, el transformador debe ser para una corriente compatible con la corriente de salida que usted necesite. El integrado admite 4A de corriente de salida, por lo tanto se aconseja un transformador de por lo menos 5A. Si usted va a trabajar con circuitos de 24V debe utilizar un transformador que entregue por lo menos 33V de salida sobre los electrolíticos a 5A. Si va a usar transformador prediseñados recuerde que los mismos vienen en diferentes tensiones alterna de valor eficaz de salida. Por ejemplo el de 12 más 12V tiene una tensión eficaz de 12V entre cada extremo y el punto medio. Esto significa que la tensión de pico a la cual se carga C3-C4 será igual a 12x1, 41, 0,7V igual 16, 22V y que la fuente regulará hasta 1,5V menos, es decir hasta unos 15V aproximadamente. Si usa un transformador de 24 más 24V tendrá una tensión de salida máxima de unos 30V aproximadamente. Pero en este caso si debe generar una tensión regulada de 6V a 4A en el CI se disipan 96W y su disipador debe ser adecuado a esta potencia. La superficie de contacto con el aire debería ser del orden de 1000 centímetros 2 con un espesor de 3 milímetros, lo cual obliga a utilizar un disipador de extrusión, del tipo aleteado. El mayor problema se presenta porque estas fuentes no comienzan a funcionar desde cero sino desde unos 2V aproximadamente, lo cual puede ser alto para un inverter que suele trabajar a unos 4V para algunas señales de entrada. Lo mejor si usted tiene una fuente variaca es utilizarla, modificarla agregando un transformador o un puente de diodos y capacitores de alta capacidad y baja tensión. En este caso, a pesar de que se lo alimente con un transformador de 24V, no se requiere sobre el tiristor un disipador muy grande, porque él enciende solo con la tensión adecuada. Es difícil calcular la potencia disipada por el tiristor, pero podemos estimarla en unos 20W aproximadamente cuando trabajamos a 6V de salida, con un transformador de 24V eficaces. Y el variac es la única fuente que trabaja ajustando desde 0V de salida. Apéndice 2. Mediciones del transformador del Roger. En la figura 7 de junio de 2001 se observa cómo se puede modificar el mismo circuito del Roger para excitar el transformador en forma directa. Fig 7 de junio de 2001. Modificación del Roger para probar el transformador. R1, R2, C1 y C2 ya están en el circuito. Usted solo debe agregar el generador de onda cuadrada en 1 kHz. No considere al transformador T2 porque es solo una ayuda para la simulación. Solo use uno de los transformadores del Roger por vez con todos los secundarios levantados. En el propio circuito se muestra cómo debe ser un oscilograma normal en la parte superior de la figura, en rojo en la edición en colores. Una alternativa si no tiene generador es agregar la llave J1. La misma pone la base a masa. Cuando se la levanta de masa se produce una oscilación amortiguada que indica que el transformador está en buenas condiciones.